Janna Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Yamuna Tira Vanajari Yamuna Tira Vanajari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai Srila Prabhupada ki jai Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki jai Itai Gaura Premanande Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al canto séptimo, capítulo segundo, titulado Hiranyakashipu, el rey de los demonios. Estamos en el verso número 24. Evam gunair brahmyamane manasya vikalapuman yati tat samyatam badre
Hyalingo lingavaniva. Evam gunair brahmyamane. Manasya vikalapuman. Yati tatsamyatam badre. Hyalingo lingavaniva. Evam gunair brahmyamane. Manasya vikalapuman. Yati tatsamyatam badre. Hyalingo lingavaniva. Manasya vikalapuman. Yati tatsamyatam padre. Hyalingo lingavaniva. Hyalingo lingavaniva. Evam gunair brahmyamane. Manasya vikalapuman. Yati tatsamyatam badre. Hyalingo lingavaniva. No se escucha en la cocina. ¿No se escucha en la cocina? ¿Puedo subir un poquito más hacia la... Lo subo así. A ver si se oye ahora. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Evam, de este modo, Unai, por las modalidades de la naturaleza material. Brahmyamane, cuando es sacudida. Manasi, la mente. Avikala, inmutable. Puman, la entidad viviente. Yati, se acerca. Tatsamyatam, la misma condición agitada que la mente. Badre, oh mi dulce madre. Y en verdad. Alinga, sin cuerpo denso ni sutil. Lingavan, con un cuerpo material. Iba, como si. Del mismo modo, oh mi dulce madre, cuando la mente se agita con los movimientos de las modalidades de la naturaleza material, la entidad viviente, aunque está libre de las diversas fases de los cuerpos densos y sutiles, cree que ha cambiado y que ha pasado de una condición a otra. Si lo queréis repetir, del mismo modo, oh mi dulce madre, cuando la mente se agita con los movimientos de las modalidades de la naturaleza material, la entidad viviente, aunque está libre de las diversas fases de los cuerpos densos y sutiles, cree que ha cambiado y que ha pasado de una condición a otra. Significado. En el Srimad Bhagavatam 10.84.13 se afirma:
yasyatma buddhi kunnape tridhatuke svadhi kalatradishu pauma ichyadihi yattirta buddhi salilena karichit chaneswa vikyeshu saeva go kara. El ser humano que identifica el ser con el cuerpo hecho de 3 elementos, que considera que los subproductos del cuerpo son sus familiares, que considera adorable la tierra en que ha nacido y que va a los lugares de peregrinaje simplemente para bañarse, en vez de buscar a los hombres de conocimiento trascendental que allí se encuentran, debe ser considerado como una vaca o un asno. Hiranyakashipu, a pesar de ser un gran demonio, no era tan necio como la población actual del mundo. Hiranyakashipu poseía un conocimiento claro acerca del alma espiritual y de los cuerpos denso y sutil. En la actualidad, sin embargo, estamos tan degradados que todo el mundo, e incluso los más eminentes científicos, filósofos y demás líderes, están sometidos a la influencia del concepto corporal de la vida, concepto que se censura en los shastras, Saeva Go Kara. Esas personas no son más que vacas y asnos. Tiene como un poco de eco, ¿no? Hay que quitarle un poquito de volumen. A lo mejor tiene poca pila. Vamos a ver. Hiranyakashipu aconsejó a sus familiares que no se lamentasen a pesar del dolor que les causaba la muerte del cuerpo denso de Hiranyaksha, pues la gran alma de Hiranyaksha ya habría alcanzado su siguiente destino. Atma, el alma espiritual, es siempre inmutable. Avikala Puman. No se oye. Varuna decía que es un sistema no va. Ni la cocina de los devotos ni de los... Me lo acerco más, a ver ahora. A ver si ahora se oye. Pero me lo he puesto más cerca de la boca, a ver si... Atma, el alma espiritual, es siempre inmutable. Avikala Puman. Somos almas espirituales, pero cuando somos arrastrados por las actividades mentales, mano dharma, sufrimos a causa de las supuestas condiciones materiales de la vida. Eso es lo que les ocurre a todos los no devotos. Harafa Bhaktasya Kuto Mahatguna. Puede ser que algunos no devotos posean unas cualidades materiales sublimes, pero como son necios, carecen de verdaderas buenas cualidades. Se entiende que aquí dice necio, ignorante, una persona. No es un insulto, sino que es un adjetivo de la realidad de la persona. Las falsas identificaciones del alma condicionada en el mundo material son adornos en un cuerpo muerto. El alma condicionada carece de información acerca del espíritu y de su gloriosa existencia, más allá de los efectos
del condicionamiento material. Si quieres ir a la cocina a ver si lo oyen, pero el problema es encontrar el equilibrio entre aquí y la cocina, ¿no? ¿Quieres ir un momento a ver si... No, digo que no, dijo él que no hace un momento. A ver ahora, a ver si... Verso y traducción de nuevo. Evam gunair brahmyamane manasya vikala puman yatitat samyatam badre yalingo lingavaniva. Del mismo modo, oh mi dulce madre, cuando la mente se agita con los movimientos de las modalidades de la naturaleza material, la entidad viviente, aunque está libre de las diversas fases de los cuerpos densos y sutiles, cree que ha cambiado y que ha pasado de una condición a otra. Om Ajnanati Mirandasya Yananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Satvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakambitamscha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hiranyakashipu, como dice aquí Srila Prabhupada, de nuevo lo subraya, dice que Hiranyakashipu poseía un conocimiento claro acerca del alma espiritual y de los cuerpos denso y sutil. Dice que en la actualidad, que estamos tan degradados que ni siquiera los pensadores más eminentes poseen dicho conocimiento. Esto a mí me ha recordado a los dos tipos de Sankhya que existen. La filosofía Sankhya es conocida como aquella que estudia la materia y el espíritu. En la Bhagavad Gita, en el segundo capítulo, Krishna presenta una forma de Sankhya muy sencilla, muy simplificada. Simplemente la diferencia entre el cuerpo y el alma, sin entrar en los detalles. Hay uno de los significados en el segundo capítulo, si recuerdo correctamente, es el verso en el que Krishna le dice a Arjuna: ahora te he hablado de la filosofía Sankhya, escucha ahora que te voy a hablar del Buddhi Yoga. Y en el significado Srila Prabhupada dice que el Sankhya del señor Kapiladeva no es exactamente igual que el Sankhya de Sri Krishna, en el sentido de que está mucho más desarrollado. En el Sankhya de Kapiladeva se explica también
en el capítulo 13 de la Bhagavad Gita, donde se describen o se mencionan los 24 elementos materiales. Podemos incluso ir y leer el verso, ya que tenemos el Gita. Está en los versos, en el verso 6 del capítulo 13. Mahabhutani ahankaro buddhir avyaktam evacha indriyani dashaikam cha panchachendriya gocharaha. Dice, los 5 grandes elementos, el ego falso, la inteligencia, lo no manifestado, los 10 sentidos y la mente, los 5 objetos de los sentidos, y luego hay un verso más que describe las interacciones de los elementos, y Prabhupada lo traduce así, dice el deseo, el odio, la felicidad, la aflicción, el conjunto, las señales de vida y las convicciones. A todos estos se los considera en resumen que son el campo de las actividades y sus interacciones. Y entonces Prabhupada en el comentario desarrolla estos elementos que Krishna los describe de forma muy concisa, los desarrolla en el significado. Dice, en primer lugar están la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Estos son los 5 grandes elementos, Mahabhuta. A veces se le llama Pancha Mahabhuta, los 5 grandes elementos. Luego están el ego falso, la inteligencia y la etapa no manifestada de las 3 modalidades de la naturaleza material. Después están los 5 sentidos para adquirir conocimiento, los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel. Luego están los 5 sentidos de trabajo, la voz, las piernas, las manos, el ano y el órgano genital. A continuación, por encima de los sentidos, está la mente, la cual está dentro y a la que se puede llamar el sentido interno. De modo que, incluyendo a la mente, hay un total de 11 sentidos. Luego están los 5 objetos de los sentidos, el olor, el sabor, la forma, la sensación del tacto y el sonido. Pues bien, el conjunto de estos 24 elementos se denomina el campo de la actividad. Sería lo que llamamos Prakriti, la naturaleza. Digamos que es esa división del Sankhya clásico que encontramos también en el 3er canto del Srimad Bhagavatam, explicado por la encarnación del Señor Kapila Deva. Y Kapila Deva reveló un Sankhya teísta, pero Srila Prabhupada a veces en sus significados nos habla de otro Kapila que lo llama el impostor. Parece que un Kapila posterior, así lo han estimado los acharyas como Srila Baladeva Vidyabhushana en sus comentarios sobre estos temas, y hablan de que hubo un Kapila impostor y que tiene muchas similitudes con el Kapila original.
si este impostor, digamos, fue una personalidad histórica o fue un capila diluido que la mente fértil de la gente fabricó, no está especificado. Se entiende que existió tal capila. Sí que hay algo curioso, que cuando estudiamos las conexiones, por ejemplo, en el primer canto del Bhagavatam se menciona que el señor Kapila Deva le reveló el conocimiento del Sankhya a un brahmana llamado Asuri. Y el Kapila impostor también tuvo un discípulo que se llamaba Asuri. Entonces, hay como bastantes coincidencias. No obstante, los Srila Baladeva Vidyabhushana ha subrayado, habla de un Kapila impostor. Se entiende, parece que lo presenta como una personalidad histórica. Por lo menos da la impresión. No lo dice con estas palabras, pero parece estar hablando en esos términos. En todo caso, tanto los acharyas de la tradición védica como los académicos que no necesariamente siguen la tradición védica, sino que la han estudiado desde un punto de vista intelectual. Por ejemplo, en el mundo académico hay una obra muy completa sobre los Sat-darshanas, los 6 sistemas filosóficos de los Vedas, de los cuales Sankhya es uno de los 6, es un sistema importante relacionado con el yoga darshana. El Sankhya es la parte teórica del yoga darshana, o la perspectiva del mundo yógica, que sería la aplicación práctica de esa filosofía. Hay un autor muy conocido que es conocido, se llama, seguramente ya falleció porque hizo sus estudios hace muchos años, Das Gupta, y tiene una obra muy completa sobre los Sat-darshanas. En el Bhaktivedanta College en Bélgica, en la biblioteca estaba toda la obra, y a veces los estudiantes, cuando preparaban sus presentaciones sobre los Sat-darshanas, se referían a la obra de Das Gupta, que es una obra clásica. Y tanto los académicos no necesariamente practicantes como los que son seguidores de la tradición védica coinciden en que la filosofía Sankhya originalmente es teísta. Y básicamente teísta quiere decir que se acepta la voluntad de Dios, pero también teísta generalmente va a derivar en el ámbito devocional. Si alguien es teísta, finalmente si realmente conoce a Dios, como dice Krishna en la Bhagavad Gita, aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate iti matva payante mam buddha bhava samamvita. Krishna dice, yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Las personas sabias que conocen esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Es decir, que el teísmo, cuando maduras suficientemente, se convierte en teísmo devocional. No es solamente una teoría, sí, ahí está Dios, ahí arriba. Si es un teísmo que no es devocional, a veces Srila Prabhupada lo ha llamado ateo. Porque de hecho los Sat-darshanas todos aceptan el principio de la divinidad de Dios, el Ishvara. Pero Srila Prabhupada a veces habla de los Sat-darshanas como ateos
porque no son devocionales. Entonces existen esas sutilezas, pero el punto es que si la filosofía Sankhya original es teísta y el Sankhya ateo se desarrolló históricamente en un periodo posterior, y hay un texto clásico del Sankhya ateo conocido como Sankhya Karikas. Son 70 versos que los escribió un discípulo en la línea de el Kapila ateo a través de Asuri, así por lo menos se menciona en el texto, y este discípulo se llamaba irónicamente Ishvara Krishna. Entonces, Ishvara Krishna, pero no habla de Krishna, habla solamente de la filosofía. Habla del principio de Purusha y Prakriti, pero no habla del Parama Purusha. Y por esa razón se considera un texto ateo, aunque a veces se podría decir, bueno, simplemente no habla de Dios. A lo mejor sabía y no quiso hablar de ello. Pero los acharyas vaishnavas, para marcar la diferencia, y sobre todo porque muchos filósofos lo han utilizado para decir que la filosofía Sankhya es atea, de hecho hoy en día en la India se considera que la filosofía Sankhya no es teísta. Es decir, que están suscribiéndose al Sankhya de Ishvara Krishna, que no habla del Parama Purusha o del Purusha supremo, mientras que, por ejemplo, el Sankhya de la Bhagavad Gita sí habla del Parama Purusha. Por ejemplo, en el capítulo 8, Krishna aquí está hablando de cómo llegar a la perfección máxima y dice: Apiyasa yoga yuktena chetasa nanyagamina paramam purusham divyam yati parta nuchintayan. Aquel que medita en mí como suprema personalidad de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí y que no se aparta del sendero, él, oh Partha, es seguro que llega a mí. Es decir, dice aquel que medita en mí como el Parama Purusha, la persona suprema. Estamos los Purushas, que somos muchos, y está el Parama Purusha, que es el Señor Supremo. Y parece que ya antes que el Kapila ateo, ya Hiranyakashipu promulgó esta filosofía Sankhya atea. Porque Hiranyakashipu aquí está hablando la filosofía Sankhya de un modo muy claro. Lo escuchamos y para nosotros nos resuena y nos parece una gran instrucción, y la es siempre que se aplique en el contexto devocional. Si esa filosofía se malutiliza para atacar al Parama Purusha, no se está entendiendo el propósito del Sankhya. A veces Srila Prabhupada también equipara el Sankhya con el Jnana. En la Bhagavad Gita, Krishna utiliza el término Sankhya y Jnana de un modo a veces indistinto. Se está hablando, Sankhya y Jnana básicamente quiere decir filosofía, conocimiento. El conocimiento se puede utilizar correctamente o se puede utilizar de un modo pernicioso. El otro día en la embajada, después de la conferencia, se acercó un joven. Yo creo que era de ahí de la embajada, era del equipillo de la embajada, pero le veía con ganas de argumentar. Fue después de la charla y vino un poco con ganas de argumentar. Y entonces utilizó una palabra fuerte diciendo que
que la filosofía del karma, como que no había prueba de ella, el karma instantáneo, que no había una evidencia clara. Yo la hablé como la ley del karma, que no se limitaba a una sola vida y tal. Entonces él utilizó el término en inglés pernicious, que quiere decir pernicioso, que es un término heavy. A mí me pareció que habló muy fuerte. Entonces ya me molesté, porque lo dijo 2 o 3 veces, me molesté y entonces le dije, mira, lo que es pernicioso es que si alguien es un líder político, la literatura védica dice que el líder político tiene el deber, porque él me dio el ejemplo de los que pasaban hambre en África. Yo le dije, el líder político tiene el deber de asegurarse que toda la gente de su reino, que nadie pasa hambre. Y si alguien que pasa hambre, el líder político va a tener que pagar por ello, y en la vida siguiente, si no cumple con su cometido, va a tener que nacer en África y pagar por ello. Y ya se cayó. Porque le dije, eso es lo que es pernicioso, tener un puesto político y no proteger a la gente que está bajo la jurisdicción de su puesto. No hablé de nadie, pero claro, como era una embajada y tal, pues ya se echó un poco para atrás. Y dijo, uy, no se corta. Entonces, es decir, que la filosofía se puede utilizar de un modo edificante para el beneficio de la gente y para el servicio del Señor, para complacer a Krishna, o se puede utilizar de un modo pernicioso para luego actuar de una forma que va en contra de las leyes de la naturaleza. Y luego veremos que Hiranyakashipu hace esto. Por un lado está calmando a sus parientes con una filosofía perfecta, en el sentido que está hablando de la diferencia entre el alma y el cuerpo y cómo no hay que lamentarse por las cosas de este mundo material, pero por otro lado luego va a tratar de matar al Paramapurusha, lo cual es una contradicción, porque el propósito del Sankhya es llevar a la persona al yoga, y yoga significa, como dice aquí, meditar en el Paramapurusha, en la persona suprema. Entonces, ¿cómo se aplica a nosotros? Es que también en el movimiento de conciencia de Krishna, ya hilando más fino, tenemos que ser cuidadosos de cómo utilizamos la filosofía. La filosofía la podemos utilizar para servir o la podemos utilizar para enseñorearnos. Entonces tenemos que hilar fino y pedirle a Krishna que nos ayude para utilizar la filosofía en servicio de Krishna y de sus devotos y no para enseñorearnos del ámbito de Krishna y de los devotos. Ese es un tema que cada uno tenemos que ver de qué manera se aplica a nuestro estado de conciencia y el ir afinando para poder ofrecer un mejor servicio, no solamente en lo externo, que por supuesto lo externo es muy importante, pero porque es de Krishna también, pero también en lo interno. Entonces eso sería alguna reflexión sobre el verso de hoy y la filosofía Sankhya que Hiranyakashipu está hablando de forma muy, muy experta. ¿Preguntas o comentarios? Dos preguntas. Bueno, una pregunta y dos cuestiones. La primera pregunta es, sabiendo la importancia que tiene la cultura védica, la vaca, en este significado, ¿por qué Prabhupada puso a la vaca? Esa sería. Y la otra pregunta, ¿cuáles son los 6 tipos de filosofía que hay? Supongo que ya
6 tipos de filosofía que hay. Gracias. Sí, Prabhupada cita al asno y la vaca porque el verso 10, 84, 13 del Srimad Bhagavatam dice esto. Es el verso, lo voy a leer de nuevo. Yasyatma buddhi kulnape tridhatuke svadikalatra adishu pauma ityadihi yatirta buddhi salilena karichit chaneshwa pikieshu saeva go kara, que significa que el ser humano que identifica el ser con el cuerpo hecho de 3 elementos, se refiere en el Ayurveda está Kapha, Pitta, Vata, como es flema, bilis y aire. Kapha, Pitta, Vata, 3 elementos, que considera que los subproductos del cuerpo son sus familiares, que considera adorable la tierra en que ha nacido y que va a los lugares de peregrinaje simplemente para bañarse en vez de buscar a las personas de conocimiento trascendental que allí se encuentran, debe ser considerado como una vaca o un asno. En la palabra sánscrita es Saeva Go Kara. Go es la vaca y Kara es el asno. Entonces, ¿por qué menciona la vaca? Si bien es cierto que la vaca en su cuerpo, según la literatura védica, tiene todos los devatas, se manifiestan en el cuerpo de la vaca, por un lado es cierto, pero también es cierto que es un cuerpo de animal que todavía está regido por el tamoguna. Entonces aquí está utilizando la comparación del asno y la vaca en el sentido de que esta última, como animal, está regida por el tamoguna. Se refiere a eso, que la vaca todavía tiene esa conciencia de animal. Y luego los 6 tipos de filosofía se las suele, los 6 sistemas filosóficos, y de hecho en el primer canto del Srimad Bhagavatam, en un significado, Srila Prabhupada dice que para sentarnos en el Vyasasana que debemos familiarizarnos con los 6 sistemas filosóficos. Quizás no tengamos que entrar en cada mínimo detalle de cada una de ellas, pero sí tenemos que estar familiarizados con la finalidad de poder responder de una forma informada a las personas que se suscriban a dichas filosofías y presentar la perspectiva vedántica o esencial de los Vedas para cada uno de los 6 sistemas. Y normalmente para recordarlos se los clasifica en 3 pares. Es más fácil recordar 3 que 6. Entonces se les clasifica en pares. Son filosofías hermanadas. Las primeras que se suelen mencionar, que suelen ser como las más arcaicas, digámoslo así, son Nyaya y Vaisheshika. Nyaya y Vaisheshika. Nyaya se centra sobre todo en los procesos de la lógica, la tesis, la antítesis, la síntesis, todos los procesos de debate filosófico. Se enfatiza mucho la epistemología o la rama de la filosofía que explica la teoría del conocimiento, es decir, qué es lo que determina que algo pueda ser aceptado como un conocimiento válido o no. Eso sería Nyaya. El Vaisheshika se centra en la teoría del átomo,
la partícula material más pequeña, indivisible, que en la lengua sánscrita se denomina el paramanu. Y también el término Vaisheshika está fundamentado en el principio de la singularidad. El término Vishesha quiere decir característica singular. Entonces, Vaisheshika es que valora la singularidad de todo lo que existe en la creación. Cada filosofía tiene una forma de analizar el mundo con algunas variables. Yo tengo materiales, quizás en algún momento podríamos hacer un seminario para que los que estén interesados informarse un poquito más de cerca en los componentes de cada tipo de filosofía. Pero básicamente Nyaya y Vaisheshika se las suele poner juntas. Son filosofías hermanadas porque su análisis del mundo material es bastante similar. No es tan diferente de las otras filosofías, pero el énfasis varía. Se consideran como más materialistas. El Nyaya es más especulativa, da más énfasis al racionalismo, al anumana, y el Vaisheshika se le considera más materialista porque habla del átomo y de la física material. Luego están Sankhya y Yoga, que ya estáis más familiarizados. Sankhya analiza los principios de Purusha y Prakriti, el principio espiritual, y Prakriti, la madre naturaleza, o el principio material, que cuando se juntan manifiesta toda la creación, tal como la percibimos en este mundo fenoménico. Y yoga se refiere a la autodisciplina para el autoconocimiento y la autorrealización. Y se refiere a la aplicación práctica de esa filosofía Sankhya. En última instancia, los Sat-darshanas buscan la liberación del alma del enredo material. Finalmente todas apuntan en esa dirección. Y menos una de ellas, de todas, mejor dicho, me corrijo, todas menos una de ellas, la filosofía Karma Mimamsa, que suele enfatizar más el aspecto, los purushartas más terrenales, dharma, artha y kama. La religiosidad, el desarrollo material, económico y la complacencia de los sentidos. Karma Mimamsa es aquella filosofía que se centra en, digamos, perfeccionar el karma de tal manera que uno pueda vivir felizmente en el mundo material, en armonía con el mundo material. Esa es la intención de los Karma Mimamsakas, los seguidores de dicha filosofía. Y la sexta filosofía, que se considera la más importante para aquellos que buscan, para los devotos, es el Vedanta Darshana, que Srila Vyasadeva desarrolló en el Vedanta Sutra y que básicamente refuta o corrige aquellos malos entendidos que se tengan en los demás sistemas filosóficos. Aunque también es cierto que vemos que generalmente Sankhya, Yoga y Vedanta suelen estar entrelazados. En la Bhagavad Gita los encontramos muy entrelazados, en el Srimad Bhagavatam también. Entonces ahí existe esa correspondencia entre unas filosofías y otras. Y finalmente de lo que se trata
es de llegar a la conclusión que Krishna menciona en la Bhagavad Gita. Bahunam janmanam ante gyanavam mam prapadyate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabha. Que la conclusión de todos los 6 sistemas filosóficos, después de muchas vidas, de estar haciendo conjeturas y reflexionando y tratando de entender la vida, el mundo, a través de esos 6 sistemas filosóficos, la persona que realmente entiende se entrega completamente a Krishna, conociéndole como la causa de todas las causas y como el Señor de todo lo que existe. Esos serían los 6 sistemas filosóficos en la perspectiva que Krishna enfoca en la Bhagavad Gita. ¿Alguna? Ya es la hora. No hay esa era la última pregunta. Terminamos aquí puntuales. Muchas gracias. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.